y entrar directamente a nuestro material. Este seminario de los sábados hace parte del movimiento contra la corriente, como su nombre lo dice. Cada vez vemos que la cultura y el mundo caminan vertiginosamente en contra de los principios y valores, y no podemos dejarnos arrastrar por ello. Quiero recordarles que allí está nuestro canal en YouTube, se llama Restauración Ágape Internacional RAI. Pueden suscribirse y allí en las listas de reproducción encuentran todos nuestros materiales. Este seminario de la plenitud del espíritu para la madurez del alma nos lleva hoy a nuestro tema número 11 y es hallando la puerta estrecha, un apasionante tema. Y es un mandamiento. Dice en Mateo 7, entrad por la puerta estrecha. No es una sugerencia, es un mandamiento. Entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entendemos que la vida lo hace con esta analogía como dos caminos que llevan a dos puertas diferentes. Dice que hay una puerta que es ancha y es espacioso el camino que lleva a la perdición, y es lo que estamos viviendo. Cada vez hay más y más tendencias a vivir la vida como el hombre quiere. Nos recuerda muchos pasajes de la historia de la humanidad, como la época de Sodoma y Gomorra, como la época de la Torre de Babel, donde Dios dice a este pueblo no hay quien lo haga de cambiar de parecer. Y es cuando envía la confusión de los diferentes idiomas donde no se podían comunicar en ese pasaje de Babel. Pero quiero hoy motivarles a pensar en esto. ¿Cuántos la estarán buscando? Dice que pocos son los que la hallan. Pues si yo nunca la busco, ahí sí que nunca la voy a encontrar. ¿Qué representa esta primera reflexión de esta mañana frente a lo que Dios nos dice que hallemos la puerta estrecha? ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo hallarla? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se experimenta? Pues bueno, como todo lo que Dios nos envía, no hay confusión, al contrario, hay claridad, y algo que nos va sorprendiendo a nosotros es ver cómo es tan sencilla la palabra de Dios que para nuestra mente se vuelve un lío. Entonces, sencillamente Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, aquí vemos una tipificación de lo que quiere Dios. Dice, la puerta es Cristo. Entonces, hallar a Cristo es hallar la puerta. Yo soy la puerta. Pero mira que nos motiva a tres acciones. La primera es entrar, la segunda es salir y la tercera es hallar pastos, o sea, hallar alimento. Y esto se refiere al proceso de la vida cristiana de una verdadera conversión. Entrar. Recuerda lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Otra vez habla de alimentación.
Y alimentación es del espíritu, o sea, habla de sabiduría, habla de palabra revelada, de palabra rema, como lo hemos visto atrás en otros momentos. Claro, toda puerta implica entrar y al pasar al otro lado se está saliendo. O sea, al entrar en Cristo, estamos abandonando la naturaleza pecaminosa, estamos abandonando la cultura de este mundo, como dice Romanos 12:2. Estamos abandonando el vivir por un esfuerzo humano, por fuerza de voluntad, para entrar en la naturaleza divina. Y aquí me gustaría recordar lo que nos invita de una manera tan especial la segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3, donde dice que por las grandes y preciosísimas promesas, nosotros podremos ser participantes de lo sobrenatural, de las riquezas del reino, de lo sobrenatural de Dios para nosotros. Y ahí nos relata los 7 niveles de madurez espiritual. Entonces, hagamos una primera pausa y miremos nuevamente. Entra por la puerta estrecha. Aquí viene una característica de la puerta. ¿Por qué es estrecha? Porque implica la renuncia completa. Si recordamos Lucas 14, tiene una expresión que en mis primeros años de vida cristiana me confrontaba mucho, porque dice aquel que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos y hasta su propia vida no podrá ser mi discípulo. Lo que pasa es que la palabra aborrecer desde el hebreo o desde el griego quiere decir amar menos que, no es el aborrecer latino, no es de odio, no es de desprecio, sino allí en Lucas 14 dice, aquel que ama más a sus padres, a su familia o a sus cosas o a su propia vida que a mí, no podrá ser mi discípulo. Por eso el gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, es la puerta estrecha. Hay tantos ejemplos, pero la reflexión de hoy es ¿qué tanto estoy buscando a Jesús? ¿Y qué tanto estoy buscando a Jesús para esa experiencia de entrar, salir y alimentarme? Hemos venido trabajando este concepto de el lugar secreto, de entrar a nuestra habitación, cerrar la puerta y a solas en secreto, estar quieto, guardar silencio para recibir los secretos que Dios nos quiere entregar. Dice el Señor, tesoros escondidos y secretos muy guardados son los que Dios tiene para los que le aman, que Él los preparó desde antes de la creación del mundo. Y estos tesoros son para cada uno de nosotros, pero los recibimos ahí en lo secreto. Entonces, otra vez el énfasis de hoy, hallar la puerta estrecha. Y también nos lleva a reflexionar lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 2 o 3, uno de los 2 capítulos, cuando dice, y todo lo que para mí era ganancia lo he dado por basura a cambio de la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, frente a la grandeza de Jesús, frente a la experiencia diaria con Él, con su Santo Espíritu, todo lo demás pierde valor, todo lo demás se vuelve basura. Entonces vamos a empezar a recorrer este tema tan apasionante porque vuelvo, insisto, es la experiencia de entrar por la puerta estrecha, salir y alimentarnos. Salir a donde, a la vida de reino, a las riquezas de Dios para nosotros.
Pero Dios siempre nos motiva a entender cómo es que Él entrega el reino. Lo explica muy bien en Eclesiastés 3. Dios es selectivo y Él individualiza lo que nos va a entregar a cada uno. Por eso aquí nos recuerda nuevamente, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Dice, muchos los llamados y pocos los escogidos. Vamos descubriendo que el reino comienza con las pequeñas cosas. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y cierre la brecha delante de mí por mi tierra para que yo no la destruya, y no lo he hallado. Estaba buscando un intercesor entre una generación perdida y él. Este es uno de los pasajes en Ezequiel 22:30 del valor y el poder de la intercesión, de orar por otros. Porque el clamor de un hijo de Dios, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso, el no orar por otros, el no incrementar la oración en un gozo abundante, es el reflejo del ego. Solo quiero estar cómodo, estar tranquilo, que los de mi casa esté bien. Y me sorprendo cada vez que hablo de qué deseas con alguien. Ayer hablaba con una nueva alumna de Australia y decía, yo lo que quiero es vivir en paz, estar tranquila, que mi familia esté bien, que no haya dificultades. Otra vez, esa necesidad de buscar la paz, pero equivocadamente, porque la paz la encuentra uno al hallar y atravesar la puerta estrecha. Ahí sí hay una fuente de paz increíble, como lo dice en Santiago 3:18. Dice, los que siembran los frutos de justicia hallan la paz. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si los está buscando es porque no los encuentra fácil. ¿Se dan cuenta por qué la puerta estrecha? Pocos. Y tenemos servido en esta mañana el ser de esos pocos. Lo único que necesitamos es tomar la decisión de caminar hacia Él. También lo dice en Santiago 4, acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Dice que Dios no rechaza a nadie que venga a buscarlo. Lo sencillo es lo profundo de Dios en las pequeñas cosas. Miremos cómo toda la enseñanza que nos da Jesús en los evangelios y sobre todo en el Sermón del Monte es muy sencillo, pero lo sencillo es muy profundo. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en el campo. Dice que es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol donde vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Dice el Señor, con una palabra, como se lo dijo allá el centurión, sí, una palabra tuya bastará. Es recibir esa palabra que Dios tiene destinada para cada uno de nosotros. Esa es la prioridad. Es lo que debo buscar todos los días. ¿Podrías responder esta pregunta? ¿Dios te habla? ¿Tú le escuchas, dialogas con él, interactúas con él?
ese Padre que nos ha dicho que nunca nos dejará y nunca nos desamparará, es con quien tenemos esa relación de papá-hijo, una intensa relación. Es una relación de amor que de verdad está por encima de los otros distractores. Aún recordemos cuando el Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es eso, es entrar en lo pequeño de Dios, pero que Él lo va a hacer muy grande. Vamos encontrando siempre que Dios actúa en lo pequeño. ¿Recuerdan aquellos 5 panes y 2 o 3 peces de la multiplicación? Lo pequeño lo multiplica. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, allí está la puerta estrecha. ¿Qué es lo que enrarece la fe? ¿Cuál es esa neblina que también nos habla en Santiago, que son las preocupaciones del hombre? Hay un pasaje con Elías donde dice finalmente la 7ª vez que envió a su sirviente en medio de una gran sequía, viene y le dice, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale de él. Entonces Elías le gritó, corre y dile al rey Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia, la tempestad te detendrá. Eso se llama fe. Lo pequeño proyecta a lo grande que el Señor nos entrega. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero esas pequeñeces en nuestra mente por el miedo, la falta de fe, el temor, la falta de relación con Dios o sencillamente no haber nacido de nuevo, se vuelven grandes tormentas que no son ciertas, se forman en nuestra mente. Por eso también dice en Lucas, Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a los invitados. Vengan, el banquete está preparado. Y todos comenzaron a poner excusas. Todos los días Dios nos invita a un banquete con Él. Todos los días nos invita a sentarnos en su palabra, a meditarla, a recibir la revelación del Espíritu, no del intelecto. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes, quiero ir a probarlas, por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. Si nosotros nos miráramos aquí como en un espejo, ¿cuántas veces estamos haciendo esto? Lo digo con todo el respeto, pero de eso se trata la palabra de Dios, de confrontarnos con amor, pero ser confrontados. Muchos me dicen, es que el sábado es el único día que puedo descansar, entonces no puedo madrugar a las 7 a recibir la invitación de la gran fiesta. Es que el sábado es el día que salgo a hacer deporte. Es que este sábado estoy viajando. Cuando me reunía a una sesión de acompañamiento y mentoría cristiana con una familia de Australia, que esos son los milagros que hace Dios, ¿no? Me contactaron y yo le comentaba a mi madre cómo lo sorprende a uno cada vez más todo esto de la tecnología.
Entonces cada vez hay menos disculpas para no conectarse con la palabra, con Él, no conectados al vacío como veíamos en un tema hace un rato. ¿Cuáles son las disculpas para no disfrutar de la gran fiesta? Y entonces el sirviente regresó y le informó a su amo lo que le había dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a los callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía quedan más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Es aquella famosa frase que en otra versión dice, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y también tiene que ver con la proyección de lo que ocurrió con el pueblo de Israel, donde él vino por el pueblo lo despreció, lo crucificó, y él usa a muchos de sus discípulos, empezando por el apóstol Pablo, para ir por los gentiles, que somos los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos, por el pecado. Por eso Jesús dijo, predica mi evangelio del arrepentimiento de pecado, de la renuncia al pecado. Nosotros no teníamos el poder de liberarnos del pecado, pero sí tenemos el libre albedrío y la capacidad de ir delante de Dios y decirle, mira lo que aún me tiene atrapado, no lo quiero más en mi vida, tú eres el libertador, tú eres el que viniste a encontrar y a salvar lo que se te había perdido. Aquí estoy, he sido la oveja perdida. Gracias por venir por mí. Gracias, Señor. Creo que en este momento pudiéramos llevarnos una determinación y una intención clara. ¿De verdad queremos estar en las bodas del Cordero? ¿De verdad estamos deleitándonos de la salvación? ¿Estamos deleitándonos de una vida de reino? ¿O todavía lo externo nos complica el regalo de la eternidad? Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Cuando habla de palabra, habla de alimento. Hallamos la puerta estrecha que es Jesús. En el nuevo nacimiento salimos del mundo, ya no somos del mundo y entramos al reino. O sea, salimos al reino y al llegar allí a los pastos que dice el Salmo 23, esos pastos, esas aguas de sabiduría, de alimento espiritual, están en la palabra. La semilla es la palabra. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Primero, el que no entiende la palabra no ha nacido de nuevo. Si yo le estoy enseñando a alguien la palabra, que es otro de los mandatos, Mateo 28, 18, que es la visión con la que nació Ray dentro de la visión general de Central. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y enséñales a guardar, a practicar y a cumplir todo lo que les he enseñado. Y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos desde Jerusalén, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es llevar el mensaje, pero ¿a quiénes? Por eso el hacer discípulos es entregar el mensaje, pero cuidarlo,
para que el maligno no le arrebate la semilla. Pero ¿cómo puedo yo llevar, ir en el nombre de Jesús a traer los lisiados, los perdidos, los cojos, los ciegos espirituales para que llenen la casa del Señor si yo mismo no permito ser una buena siembra? Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Típico de este tipo de enseñanzas, donde sale uno motivado con la palabra, con lo que aprende, pero no hay raíz. Y no hay raíz porque no hay práctica. Aquí se refiere solo a los oidores y no a los hacedores de la palabra. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen las presiones de este mundo. Por eso no dura mucho. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. El dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Todo gira. El exceso de trabajar y esto porque necesito dinero. El proveedor es Dios, no el exceso de trabajo. Pero al final dice, las semillas que cayeron en la buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Aquella que halló la puerta estrecha, aquella que entró, salió y se alimentó. Representan a los que de verdad oyen y entienden y practican la palabra de Dios y producen cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno de lo que se había sembrado. Este es un mensaje que implica hacer un alto en el camino y responder cada uno de los elementos que nos trae la palabra de Dios hoy. ¿Usted de verdad halló la puerta? ¿Halló a Jesús? ¿Entró, salió, se alimentó y da fruto? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Aquí hay algo bien especial en lo escondido. Mis ovejas escuchan mi voz. Aquí la parte de escuchar es obedecen. Mis ovejas obedecen, practican, caminan conmigo. Entienden que voy delante enderezando lo torcido. Entienden que los dejo como nieve blanca. Entiendo que los lavo de todo pecado. Los llevo a la madurez. Los llevo a ser verdaderos embajadores del reino. Pero aquí lo que está diciendo el Señor, tienen tal relación conmigo en lo secreto que yo las conozco. Obvio, Dios todo lo sabe, pero aquí está hablando de relación. Vienen, hablan conmigo, me cuentan sus cosas, me entregan sus preocupaciones. Yo las conozco. Los conozco porque disfrutan del lugar secreto, recibiendo mis secretos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conoces. Los conozco porque me reciben las cosas grandes y ocultas que he guardado para cada uno de ellos. Por eso dice que al final del camino, en el juicio final, algunos le dirán, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos y resucitamos muertos, lo hicimos y lo hicieron. Pero el Señor les dirá, no los conozco, hacedores de maldad.
¿Cómo es nuestra relación con nuestro amado Jesús, que está vivo, que no se quedó en la cruz? Esa relación me lleva a entender que Él me conoce y cada día le conozco más. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús al que has enviado a través del Espíritu Santo. Nadie puede quitármelas de mi mano. Si nosotros hacemos ese alto de mirar esa palabra logos allí escrita, pero empezar a recibir el rema, o sea, la revelación, cómo me habla la palabra. ¿Qué me está diciendo? Mis ovejas, o sea, soy de Él. Él es el dueño de mi vida, de mi destino, de todo. No soy dueño de nada. Cada día es para ser un buen administrador de su multiforme gracia, pero Él es mi dueño. Por su pura gracia somos ovejas de su prado y Él nos conoce y nos permite conocerlo y nos permite seguirle diariamente, todos los días. Entender que nunca pereceremos. Dice el libro de Eclesiastés que cuando Dios se lleva el espíritu y el alma, el cuerpo vuelve al polvo, o sea, el estuche en el que está centrado lujuriosamente una generación perversa y corrupta, como lo profetizaba el apóstol Pablo en Filipenses, donde nos invita a ser luminares, o sea, iluminar a las tinieblas de este mundo con la luz del Evangelio. Pero escuchen lo siguiente: aquel que ha hallado la puerta estrecha y ha entrado y ha salido al reino y es salvo, nadie puede quitárselas de su mano. Otro de los pasajes que demuestra que la verdadera salvación no se pierde. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer, dice, la plenitud de vivir contigo para siempre. En su presencia hay plenitud de gozo. Mañana hablaré de esto. Esta última parte resume todo lo que hemos recorrido hoy. En su presencia hay plenitud, hay paz, hay gozo, hay seguridad, hay llenura del espíritu. Y entonces cada vez lo externo nos afecta menos, cada vez. Ayer también compartía con otra persona que tiene gran angustia por sus hijos y le testificaba lo que ha ocurrido en mi vida con mis 4 hijas. Siempre aparecen esos altibajos de que una está bien y entonces otra o se enferma o tiene un conflicto o el área de las finanzas o lo que sea. Y entre más crece la familia, 9 nietos más, circunstancias que lo puedan agobiar a uno. Pero cuando uno aprende a entregárselas al Señor y sobre todo entender que siempre han sido de Él. Los hijos son herencia, pero siempre han sido de Él. Aún dice que son coronas de los abuelos. Él cumplirá sus promesas sobre nuestros hijos e hijas. Entonces aparece otra vez
repetitivamente como un eco por todo el universo la voz de Jesús diciendo: hombres de poca fe, el justo por la fe vivirá. Además de la hipersexualidad perversa que ha ido inundando este mundo, la gran arma de Satanás es tener a la humanidad distraída, entretenida, en entretenimiento emocional. El Espíritu Santo nos lleva a la inteligencia emocional con la sabiduría de Dios. No podemos estar con un pie en un lado y el otro en el otro. Como dice Santiago 1, tibios de doble ánimo, o como dice en Apocalipsis 3:10, como no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Este es un momento, amados compañeros y hermanos en Cristo, de tomar decisiones radicales, de estar allí en lo secreto con Él. Son tiempos muy peligrosos, como dice en la primera carta de Timoteo. Tiempos muy peligrosos, o en la segunda de Tesalonicenses. Se está cumpliendo de una manera impresionante la palabra. Y quizá finalmente quisiera recordar que este mundo va a desaparecer por fuego. Vemos que cada vez hay más incendios, más descompensación del clima, un incremento impresionante del deshielo de los polos. Se está cumpliendo la palabra. En cualquier momento Jesús viene por nosotros. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Estamos preparados? ¿Se acuerdan de el pasaje de las vírgenes distraídas, dormidas, con sus candeleros apagados? Qué bueno reflexionar en esto. Pero sí quisiera que nos imagináramos lo siguiente. Si el Salmo 16 dice: en su presencia hay plenitud de gozo. La hemos experimentado, lo vivimos, lo hacemos sostenible y sustentable ese estado de vivir en el gozo del Señor. Para ello nada inmundo entra en la presencia de Dios. Sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Y cuando escuchamos esa palabra de ser santos, enseguida aparece en nuestro interior como uy, eso no es para mí. Muy difícil ser santo. Si acaso depende de nosotros, depende de la relación. Él nos va convirtiendo hacia la santidad, porque es una forma sobrenatural en que Él va terminando su obra en nosotros, como dice Filipenses 1:6. No es por fuerza de voluntad, es por gran pasión por conocerle, gran pasión por relacionarnos con Él, gran pasión por decir: amado Dios, quiero ser de los pocos. Quiero invitarles a que toda esta semana estemos revisando este tema. Probablemente en el transcurso del día que ya lo editen quede en el canal. Y lo mismo el tema de mañana. El tema de mañana vamos a hablar de eso, de la plenitud en su presencia. O sea que si yo creo que entro a la presencia de Dios, pero nunca hay plenitud, ¿qué presencia es la que hay? ¿Cuál es el nivel de fe que estoy manejando? ¿Cuál es ese nivel de alimentarme o de dejarme alimentar por el Espíritu a través de la palabra
revelada, que tanto disfrutamos la vida en el espíritu y no en lo visible, en lo temporal, en lo pasajero. ¿Qué tanto salimos en defensa de la sana doctrina? Porque tenemos identidad de reino, identidad de familia. Hay una riqueza enorme en esto. Y finalmente la plenitud está basada en el amor. ¿Qué tanto amamos al prójimo? Obviamente amamos a Dios, pero al prójimo y a nosotros mismos. Quiero invitarte a que tengamos un tiempo de oración bien sincero. Quita todo distractor y unámonos para decirle, amado Dios, gracias por hablarnos en tu palabra, que es viva y eficaz y que penetra hasta lo profundo de nuestro ser para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú eres el alfarero, eres nuestro dueño. Hoy aquí unidos, Señor, clamamos para que en tu misericordia vengas y nos muestres todo aquello en los que aún estamos fallando, para que con un corazón contrito y humillado te entreguemos esas áreas y nos deleitemos de cómo nos limpias, de cómo nos dejas transparentes, blancos, limpios para ti. Ayúdanos, Señor, a ser apasionados por la revelación que tienes para cada uno, por estar ahí en el lugar secreto, por aquellas disciplinas espirituales como la lectura de la palabra, la oración, el ser discipulados, el ser capacitados, ser mentoreados, el ayuno, la oración eficaz. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe. Ayúdanos a vivir confiadamente. Como tu palabra nos invita, entra confiadamente ante el altar de la gracia para que halles misericordia, gracia y el oportuno socorro, porque todo aquel que se acerca al Señor debe creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Porque nada ni nadie te separará de mi amor. Es lo que nos hablas todo el tiempo. Y hoy aquí, Señor, como familia espiritual, te queremos decir gracias por amarnos con amor eterno. Gracias por habernos rescatado. Gracias, Señor, por ser nuestro dueño, nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Permite que esta palabra de hoy sea escrita en nuestra mente y grabada en nuestro corazón. Pero sobre todo, Señor, hoy te pedimos que nos conviertas en tierra fértil, que podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, solo para darte la gloria y la honra. Ayúdanos verdaderamente a ser luz para otros, luz y sal para este mundo pervertido. Hoy colocamos delante tuyo, Señor, nuestras peticiones y nuestras necesidades, porque aún nos amas tanto que nos dices cualquier cosa que le pidas al Padre en mi nombre, creyendo que la recibiréis, te será concedida. Hoy te pedimos, Señor, esa bendición para cada familia, para cada ciudad y para cada país. Danos, Dios, tu abrazo, tu imposición de manos de Padre Celestial, de amor y de paz y de la llenura de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga a todos, un abrazo grande y continuamos encontrándonos en los diferentes espacios. Dios les bendiga.